8:36, tiempo de entrevista en Araba Gaur, lo anunciábamos, nos acompaña esta mañana Josu López Ubierna, diputado foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad. Señor López Ubierna, ¿qué tal? Egunon, bienvenido. Egunon, buenos días. Ya sé que el aeropuerto de Foronda depende del Departamento de Promoción Económica, pero le tengo que preguntar por la delicada situación que atraviesa la terminal alavesa. Ayer, dos de los pocos vuelos que salen desde Foronda tuvieron que salir desde Bilbao. Lo surrealista es que los pasajeros facturaron en Foronda sus equipajes y luego les trasladaron en autobús hasta Foronda. Está todavía más en riesgo Foronda con esta larga ya huelga que se prolonga desde el pasado mes de abril. Foronda no está en riesgo. Lo que está en riesgo es puntualmente algunos vuelos que hayamos conseguido este gobierno foral trasladarlos y que fuese otra vez Foronda un campo de operaciones interesante para las compañías de vuelos. Es cierto que tenemos un conflicto laboral muy importante que ha ido incluso en contra de los propios trabajadores. Hace poco el sindicato UGT denunciaba la renovación de eventuales. Estamos teniendo malas noticias por un conflicto laboral. Seguimos teniendo el mismo planteamiento por parte del gobierno foral. Necesitamos H 24 horas. Está claro que si el aeropuerto tuviese 24 horas, todos estos conflictos hubiesen desaparecido. Nosotros vamos a seguir trabajando para conseguir un objetivo de legislatura, un objetivo de Álava. Foronda, 24 horas. Y estamos demostrando, cuando se nos deja, que el aeropuerto de Foronda es bueno para Euskadi, es bueno para Álava y es bueno para que tengamos más posibilidades de que nos visiten y también de recibir turistas en este territorio histórico. ¿Cómo está contemplando ese no acuerdo sobre la ampliación del tranvía, la movilidad en Vitoria, el diputado foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad? ¿Le pilla un poco desde lejos? ¿Aunque está cerca? Nada, siendo del Partido Socialista de Álava, nada nos resulta ajeno y en todo participamos. No nos resulta ajeno porque nosotros somos en buena medida los causantes, y nunca mejor dicho, de que la movilidad en Álava, en Vitoria en concreto, tuviese un gran salto. Pusimos en marcha el tranvía y nos correspondió además reestructurar todas las líneas de autobuses. Y el resultado, no solamente en el número, es importante cuando realizas una política de transportes, que aumente el número de viajeros y viajeras, y todos los años tenemos récords en tranvía y en autobuses, sino que además las instituciones europeas, dentro de los factores que fueron importantes a la hora de determinar la Green Capital, apareció el tema del transporte sostenible, con lo cual los socialistas estamos implicados. Entendemos que hay más motivos electorales y partidarios más que realmente responder a las necesidades que existen en estos momentos en Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz tiene dos puntos neurálgicos del transporte, de movilidad, que es la estación de autobuses y la estación del tren. En estos momentos no están unidos. Dos, necesitamos que la línea periférica tenga la suficiente musculatura para recoger a muchos viajeros y viajeros, y lo que es más importante, necesitamos una conexión este-oeste. Todas esas cosas están encima de la mesa. Existe ya un acuerdo, tanto en el Ayuntamiento de Vitoria como en una norma foral de la Diputación Foral de Álava, que aprobamos también en Juntas Generales por unanimidad. Yo creo que hay mucho interés partidista, poca inteligencia política, y lo que está claro es que el Partido Socialista no va a permitir que se convierta a los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz en rehenes cortoplacistas, porque seguramente si no hubiese elecciones ya habría acuerdo. ¿Se resolverá esto, por tanto, después de las elecciones autonómicas, previsiblemente después del verano? Vamos a ver si conseguimos que Vitoria-Gasteiz no se quede atrás, que no nos abonemos a estar siempre por detrás de alguien, sino que lo pongamos encima de la mesa los proyectos y a ver si en el mes de julio somos capaces de dar un planteamiento concreto a los ciudadanos. De todas maneras, el Partido Socialista, tanto en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como en la Diputación, va a trabajar en ello. Se está manteniendo un tanto al margen la Diputación en este asunto, pone dinero para esa futura ampliación, un 17,5%, pero no se le escucha mucho, ¿no? En estos momentos estás escuchando a la Diputación Foral de Álava y es claro el interés que tiene el departamento que yo dirijo en que exista una movilidad muy concreta en Vitoria-Gasteiz, porque buena parte de los ciudadanos y ciudadanas, de los viajeros y viajeras que utilizan las líneas del transporte foral llegan a Vitoria-Gasteiz y es donde tienen que llegar a su puesto de trabajo, al ocio o al ámbito educativo o al sanitario. Ya ha preguntado formalmente a la Autoridad Vasca del Transporte si Álava tiene derecho a hacerse con la titularidad de la línea de autobús. La semana pasada enviamos ya una carta solicitando algo más, evidentemente, que el hecho de que tengamos o no la titularidad de esa línea. Le hemos preguntado también sobre la oportunidad de que el proyecto que tiene Vizcaya de renovar esa línea lo contemple en el ámbito de Euskadi. Me explico. Esa línea responde a la movilidad
de la capital de Euskadi en conexión con Bilbao, con el Gran Bilbao. Con lo cual hay que hacer una reflexión, porque a nosotros, como territorio, nos interesa también, como estrategia, no solamente como estrategia local, sino como estrategia de país, unir Vitoria, la capital de Euskadi, con Loiu, y Loiu con la capital de Euskadi. Entonces, en el marco de esas posibilidades, en el marco de la conexión aeroportuaria, como ya existe, por ejemplo, entre Donosti y Loiu, nos parece muy interesante seguir en esa línea de conseguir que se estudie por parte de la Autoridad del Transporte, porque estamos hablando no de políticas locales, estamos hablando de políticas de país, y en eso la Autoridad del Transporte tiene que responder y tiene que ayudarnos a trabajar conjuntamente, más allá de que hay que corresponda a la línea, porque al final lo que le interesa al ciudadano es que tengamos esa conexión entre Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Loiu, Loiu, Bilbao, Vitoria-Gasteiz. ¿Y esto depende de la titularidad de la línea o no? Yo creo que lo que depende es de un acuerdo, porque seguramente si llega la línea a Loiu ya le correspondería por kilometraje a Vizcaya, y si no llega, pues tendríamos todavía la duda de que realmente le corresponda uno a otro. Pero en todo caso, tenemos una Autoridad del Transporte de Euskadi que supongo yo que tendrá una idea de país, que estará dispuesto a que trabajemos conjuntamente para mejorar los servicios y que además no se quedará de perfil, sino que se implicará en un tema tan importante para Euskadi, que haya conexión entre la capital de Euskadi, Bilbao, Loiu, Loiu, Bilbao, la capital de Euskadi. Los responsables del Departamento de Movilidad en Vizcaya son socialistas también. Habrá buen rollito, supongo. Lo que está claro es que lo que no vamos a ir es a mitad de la muga a hacer batallas con papeles de cartón y con batalletas de autobuses. Usted comprenderá, nosotros somos socialistas, no damos espectáculos si no es necesario. Bueno, usted dijo que llevarían hasta las últimas consecuencias la defensa de la titularidad de esta línea, que incluso no descartaban ir a los tribunales. No sé si fue un órdago. No, no es ningún órdago. Es cuando la parte política tiene además otros medios, que pueden ser también la parte jurídica, se llevan los temas allí y se resuelven. Pero vamos a darle tiempo al tiempo, porque también era complicado la 124, también era complicado la 240, y hemos sido capaces en este año, tanto con los grupos junteros como los agentes sociales, de conseguir un acuerdo de mínimos y un acuerdo que nos posibilita ir adelante. Sobre esa línea Bilbao-Vitoria, ¿no sería posible una titularidad compartida? ¿Todos contentos? Si lo dice la Autoridad del Transporte, se lo compro. Lo tiene que decir Vizcaya también, ¿no? Sí. Si lo dice la Autoridad del Transporte, lo compramos. Porque al fin y al cabo, a ver, seamos realistas, y en una cuestión que va a entender cualquier ciudadano y ciudadana. El ciudadano y ciudadana lo que le interesa, indiferentemente de que tenga la competencia, es que exista la línea. Y por ejemplo ahora, cuando han empezado ya, gracias al acuerdo que hemos tenido con la Unión y que es la concesionaria, junto también con la Diputación Foral de Vizcaya, ya tenemos autobuses, tanto uno a las 4 de la mañana como otro a las 12:30, que posibilitan que personas que cogen aquí el autobús puedan acceder a los aviones de Loiu, vayan a Termibus y vuelvan. Lo hemos conseguido. O sea, vamos a ir poco a poco. N240, N124, ha sido complicado, usted lo acaba de reconocer. ¿Qué va a salir de las reformas de estas dos importantes vías de comunicación? De la N240, donde sí que ha tenido un poco más de protestas vecinales, y de la N124, donde también se le han quejado los agricultores de la zona. Bueno, con la 124 nos encontramos con un proyecto que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico, aparte que lo habían gestionado cuando ya no estaban las Juntas Generales, superaba con creces lo que eran las potencialidades presupuestarias del departamento. Y lo que hemos hecho, como corresponde a un gobierno foral prudente, y que además no quería centrar toda su inversión en un solo punto del territorio, es renunciar a ese proyecto, volverlo a reescribir, por así decirlo, y trabajar con lo UAGA, que son los representantes de los agricultores. Y digo UAGA porque son todos los agricultores, porque si a todos y cada uno nos dejaran hacer un trozo de carretera, pues seguramente no tendríamos la mejor red de carreteras de España, sino que seguramente tendríamos un pool o cualquier cosa que evidentemente no tendría que ver nada con una red de carreteras segura y técnicamente solvente. Con eso hemos trabajado y tenemos el acuerdo, pero no solamente tenemos el acuerdo por decir el acuerdo, tenemos el acuerdo del Partido Nacionalista Vasco, tenemos el acuerdo de EH Bildu, tenemos el acuerdo de Irabasí, tenemos el acuerdo de Unidos Podemos, tenemos el acuerdo del Partido Popular y evidentemente de quien dirige en este caso el departamento, el acuerdo del Grupo Juntero Socialista. Y en lo de la 240 yo creo que hay que distinguir dos cosas: los vecinos y la repercusión mediática.
No vaya a ser que porque alguien esté en los medios de comunicación tenga más representación de la que realmente existe en el ámbito donde desarrolla o dice defender. Yo en Legutio he visto muchas cosas, he visto muchas realidades, he visto muchas opiniones. Y en estos momentos lo que existe es realmente un proyecto para solventar uno de los tramos más peligrosos de la red de carreteras, no solamente de Álava, sino del País Vasco. Pero existe algo más, que es el plus, donde hemos trabajado, el impulso que se ha hecho desde este departamento, acordado además con la alcaldía, una alcaldía que pertenece a H. Bildu, que está en gobierno con el Partido Nacionalista Vasco, donde aparte de ese tramo, que todo el mundo entiende que es peligroso, y donde desgraciadamente al comienzo de año tuvimos un accidente, hay otra zona en Legutio, es una travesía, y en esa travesía hay que actuar. Y hay otros proyectos a que Legutio se merecen, porque durante mucho tiempo, ya sea por cuestiones políticas, ya sea por cuestiones mediáticas, ya sea por intereses muy personales, no se ha hecho nada. Y lo que no se puede hacer es que cuando existe un problema grave de carreteras es que no se haga nada, que se condene esa zona y que no se intervenga de ninguna manera. Y tenemos un proyecto completo para Legutio, un proyecto completo que además no tan siquiera es, o mejor dicho, no solamente participa el departamento, sino que participan todas las juntas generales, porque de nuevo tenemos una hoja de ruta que está aprobada por todos los grupos políticos, salvo en un punto por el Partido Popular. Pero bueno, que el Partido Popular en algún punto nunca apruebe es meramente para tener el prurito y poder ocupar el espacio mediático. ¿Cuándo vamos a ver las máquinas en esa N240? 2017. Pero no solamente en esa, sino en la 124 y la 240. Y de todas maneras, van a empezar a haber máquinas enseguida. El 1 de septiembre, es una noticia de mañana mismo, espero que el diputado general no le quite la exclusiva. Mañana mismo vamos a adjudicar la obra Asa El Villar, empezarán las obras el 1 de septiembre y próximamente adjudicaremos Melleres Manzanos y empezarán las obras sobre el 1 de octubre. ¿Le va a quedar dinero al departamento después de invertir un buen dinero en la N240, N124 para hacer otras actuaciones en las carreteras del territorio? Fíjese, sin haber empezado esas ya hemos hecho Asa El Villar, Melleres Manzano, estamos haciendo la travesía de Nanclares, estamos haciendo la travesía de Arseniega, vamos a tener que invertir 600.000 euros, que ya los tenemos reservados, para las obras de emergencia. Tenemos que responder a los problemas que han surgido en montaña alavesa, por ejemplo la zona de Entrepeñas, hemos respondido al Alto de Chozas, todas esas obras que por motivos meteorológicos impactan en las carreteras y nos obligan a invertir. Sí, hemos hecho prudentemente por así decirlo, repartir las obras a lo largo de toda la legislatura. Seguramente algunas de esas obras no acabarán cuando acabe este gobierno desde el punto de vista de la legislatura, pero en todo caso estarán en marcha. ¿Por qué? Porque es muy importante no solamente la inversión pública, que también, sino hacerla de tal manera que en la medida de lo posible los trabajadores y las trabajadoras de las empresas puedan tener trabajo durante todo el año, que no solamente se concentren en determinados años. Y hemos hecho, en la medida de nuestras posibilidades, repartir a lo largo de la legislatura esas obras para que permanezcan en el tiempo la inversión pública y se mantengan puestos de trabajo. Y además, por ejemplo, me comentaba si va a haber dinero, también estamos haciendo actuaciones en estos momentos en Legutio para ir mejorando el acceso al barrio Zabalain desde el punto de vista de la señalización, sin perjuicio de que hagamos un estudio para mejorar esa travesía, sin perjuicio del estudio que tenemos que hacer para mitigar o disminuir el número de vehículos pesados. Y también ya he quedado en septiembre con la alcaldesa de Orduña, porque también y con la alcaldesa de Amurrio tuvimos una reunión el mes pasado para hacer algunas actuaciones en Saracho. Ese es un tramo, todos los puntos negros pero es un tramo peligroso. Seguramente desde el punto de vista presupuestario vamos a andar con muchas dificultades para tener dinero. La gente tiene que entender las tres obras más importantes, encararlas en una legislatura es desde el punto de vista presupuestario muy complicado, pero eso no quita que también hagamos actuaciones que intentemos mejorando la seguridad vial, mitigar los riesgos de accidente. Y yo creo que al final de la legislatura incluso alguna idea tiene el departamento para que también en esa zona podamos sentirnos satisfechos con lo que hagamos. Aváncenos algo, ya que lo has soltado. Lo he compartido. No, tenemos ya muy avanzado en septiembre y octubre una serie de medidas para mejorar sobre todo el tramo que nosotros consideramos más complicado, que es el desde Orduña hasta la Muga con Álava. Yo creo que ahí vamos a mejorar algunas zonas del firme. Luego también hay una serie de
de protección de taludes que hay que mejorar, y sobre todo señalización, sin perjuicio de que además existe un compromiso también de que a lo largo de la legislatura hagamos una modificación del proyecto. Yo creo que el año 2017 es el horizonte que nos vamos a plantear para que esas modificaciones que ya están estudiando los técnicos del departamento podamos empezar a hablar con los interesados, tanto el Ayuntamiento de Amurrio, tanto el Ayuntamiento de Orduña, como evidentemente la Junta Administrativa de Saracho. ¿Qué tal está funcionando la nueva red de transporte público de Álava? Pues realmente me cuesta desde el punto de vista político utilizar la palabra espectacular, pero bueno, aquí hay una de las ventajas que tenemos son los datos, y los datos son objetivos. En las 3 concesiones que tenemos en estos momentos en marcha, tenemos un incremento en la que se refiere a Ayala de un 16%, son los datos de junio, de enero-junio. En lo que se refiere a comparados, enero-junio 2015, enero-junio 2016, en la que se refiere a Ayala, un 20%, y en lo que se refiere a Rioja Alavesa, y aquí sí que es la palabra, no deja de ser la duda, espectacular, estamos hablando de un incremento del 30%. Nos estamos planteando igual en algún momento, si desde el punto de vista de la empresa cabe esa posibilidad de que los autobuses, que hasta ahora eran hasta 35 plazas, pasara al modelo de 50 o 60, porque realmente los riojanos alaveses están dando un uso del transporte público de agradecer. Tuvimos, como ya sabrás, una línea que era verano-invierno, había la línea 9, y ahora lo que hemos hecho, visto la demanda que había, esa línea 9 algunos servicios van por el Conchas y otros por Herrera, y realmente están respondiendo muy bien. Aparte de eso, el uso de la tarjeta VAT, y en eso sí que ya, como la palabra espectacular lo he utilizado, tengo que utilizar la palabra súper espectacular, ha crecido. Eso significa que el que utiliza el transporte público, la propia administración foral le premia bonificando, y es una bonificación importante, y realmente con el apoyo de los ayuntamientos, juntas administrativas y las cuadrillas, se está implantando la tarjeta VAT, con lo cual eso nos dará posibilidades a lo largo de la legislatura de estudiar, si la economía nos lo permite y el Departamento de Hacienda nos ayuda, evidentemente incrementar mejoras que significarán sobre todo que el transporte público foral sea un transporte que la gente lo pueda utilizar y su uso, además, venga a beneficio de todos, desde el punto de vista de sostenibilidad, social, medioambiental, y es muy importante esta materia. ¿Se van a seguir haciendo modificaciones en las líneas, dependiendo sí, por ejemplo, del volumen de uso y de la... Sí, bueno, no, y luego también hay que responder, por ejemplo, la línea 5, la de Alegría de Álava y Araya, hemos mantenido el servicio tanto en verano como en invierno. Es decir, hacíamos modificaciones en verano, no se han hecho, y el próximo 18 de julio va a haber modificaciones tanto en la línea de Rioja Alavesa, en lo que se refiere a Montaña Alavesa, que ahí todavía tenemos el reto de ir mejorando el servicio, como también en Ayala, haciendo caso a sugerencias y aportaciones que nos han hecho tantos viajeros como ayuntamientos y juntas administrativas. El día 18 de julio, otra vez, el departamento será noticia porque ha modificado el transporte y porque va a dar mejores servicios. En el caso de Montaña Alavesa, servicios incluso fines de semana que hasta ahora no había. Y todavía tenemos, esto es igual una ingenuidad del diputado, todavía tenemos el reto de mejorar en Montaña Alavesa porque todavía hay margen de mejora y a lo largo, entre este año y el año que viene, se verá también esa mejora. Sin perjuicio de que nos queda, evidentemente, un compromiso de legislatura, que es el transporte comarcal. El transporte comarcal le falta esa guinda al transporte foral. Pensábamos que podíamos haberlo encarado, poner en marcha sobre estas fechas, pero bueno, tenemos que hacer las cosas con un poquito más de tranquilidad, y porque el mundo del taxi rural es un mundo más complejo, y queremos garantizar que las personas que trabajan en el taxi, en el mundo rural, van a tener oportunidades de seguir llevando su trabajo y además hacerlo en los mismos parámetros que lo están haciendo ahora, con esa sensación y esa relación tan social que tienen con los ciudadanos y ciudadanas del ámbito rural, donde es clave el taxi muchas veces para conseguir que una medicina llegue a tiempo, o que el correo llegue a tiempo, o que si surge algún problema en Vitoria-Gasteiz, pues le acerquen rápidamente a un familiar o cualquier otra materia que solo los que viven en el ámbito rural lo valoran mucho. Hablábamos antes de la Diputación de Vizcaya, ahora vamos a hacerlo de Guipúzcoa. ¿Qué le parece esa decisión de establecer un peaje en Etxagarate dentro de 2 años? Nos va a afectar a los alaveses, evidentemente. Primero, era un peaje anunciado y previsto. Desde el año 2011 existe ya una norma foral que posibilita, como el modelo europeo, la directiva europea, hay directivas europeas que recomiendan a los Estados miembros de la Unión Europea el hecho de gravar
aquellos transportes pesados de 3,5 toneladas, ¿vale? Porque no es un peaje para todo el mundo, es solamente vehículos pesados, en tanto en cuanto el uso de las carreteras, de las infraestructuras viarias por parte de esos vehículos suponen en el mantenimiento y conservación un impacto muy importante. Con lo cual era un peaje esperado. Un peaje además que está acordado por el Partido Nacionalista Vasco, por el Partido Socialista y por EH Bildu, que en la anterior legislatura también lo quería poner, ¿vale? ¿Cómo nos va a afectar? Pues va a afectar a los transportistas de Álava. Por eso, lo que nosotros hemos dicho desde el principio, porque es desde la anterior legislatura y en esto lo decimos lo mismo, nosotros no vamos a poner ningún peaje en la Nacional número 1, en la red transeuropea. El único peaje que existen son aquellos de la red foral, lo que se refiere a la AP1, los 14,3 kilómetros, porque tenemos que devolver 100 millones de euros. Y además es una autopista que está concebida como de peaje. Eso es lo primero. 2, a los transportistas. Durante esta semana ya me reuní hace ya casi 3 semanas con IRU, el sindicato de transportistas, conozco su opinión, y reuniremos a lo largo del mes de julio con las asociaciones de transportistas, a nivel igual mucho más amplio, para conocer cuál es esa realidad. También tenemos que saber exactamente cuál es el modelo desde el punto de vista de los usuarios habituales que puedan tener esos peajes. Queremos también conocer exactamente cómo Guipúzcoa va a desarrollar esas políticas. Pero 2 cosas muy claras. Una, nosotros no vamos a poner ningún peaje en la red transeuropea, en la nacional número 1, en Álava. 2, intentaremos que en la medida de lo posible los transportistas de Álava tengan las mismas condiciones que tengan los transportistas de Guipúzcoa. Josu López Ubierna, diputado foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad. Muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en Radio Vitoria. Es que ricasco, gracias a vosotros.